Su vida la entregó, en aquella cruz me otorgó la salvación. En aquella cruz Él no se quedó, pues al tercer día de la tumba se levantó. Pueden ocupar su lugar, hermanos, en esta mañana. Este mensaje va en más o menos continuación al mensaje del domingo pasado, ¿verdad? Siento que igual es un mensaje importante que debes tomar en cuenta, así como cada uno de los mensajes transmitidos en cada oportunidad, ¿verdad? Y para poder comenzar, o antes de comenzar, me permito saludar a quienes nos miran a través de la pantalla. Dios te bendiga, Dios te guarde. Es un gusto que puedas tomarte el tiempo una vez más de escuchar el mensaje durante los próximos minutos. Esperamos y deseamos que Dios hable a la vida de cada uno de nosotros y que pues aquellos aspectos que tengamos que corregir sobre este tema, pues el Espíritu Santo nos ayude realmente a corregirlos, a que la palabra pueda quedar en nosotros y podamos nosotros aplicarla a nuestra vida. Dicho esto, quiero comenzar con una pequeña ilustración que me ayudará a poder ejemplificar sobre qué cosa quiero hablar hoy. Se dice que en cierta ocasión dos señoras estaban platicando, ¿sí? La primera inicia la conversación y dice: oye, fulanita me dijo que tú le dijiste lo que yo te dije que no le dijeras. La segunda persona dijo: pero qué chismosa es esa fulanita. Yo le dije que no te dijera que yo le dije. La primera persona replicó diciendo: bueno, al final yo le dije a fulanita que no te iba a decir a ti que ella me dijo que tú le dijiste. Es una historia pequeña que ilustra cómo entre ellas dos pues fomentaron lo que podría ser conocido como un chiste, ¿no? La historia trata de ejemplificar que hay un gran problema al que todos nosotros estamos expuestos. Si eres un ser humano, este problema, este riesgo forma parte de nuestra vida cotidiana, ¿sí? Y en ocasiones ignoramos que este riesgo forma parte de nuestra vida y que ninguno está exento de caer en este problema, de caer en este riesgo. Y a veces también ignoramos las consecuencias a corto y a largo plazo que esto trae a nuestras vidas y a nuestra relación con los demás. Y la Escritura es enfática al hablar acerca de este tema. Ahora bien, para que no te confundas, aunque la ilustración hablaba, por así decirlo, de un chisme, de un rumor, no es de lo que voy a hablar como tal. Al contrario, el chisme es un derivado del problema principal del que hoy quiero hablarte, ¿sí? Tiene que ver el problema del que quiero hablarte con el cuidado de todo lo que tú y yo decimos. En pocas palabras, tiene que ver con ser demasiado cuidadoso y exhaustivo con el menú de nuestro vocabulario, con las palabras que son pronunciadas por nuestra lengua, por nuestra boca. En vista de que las Escrituras le dan gran importancia a este tema a lo largo de sus páginas, hoy quiero hablarte acerca de 3 preguntas relevantes sobre nuestro vocabulario. 3 preguntas relevantes sobre nuestro vocabulario. Ahora compete hacernos una pregunta extra. ¿Cuáles son esas 3 preguntas con respecto a nuestro vocabulario? Bueno, la Biblia nos permite saber en varios pasajes la importancia de cuidar lo que decimos, o sea, de cuidar nuestro vocabulario. Y nos permite saber en primera instancia por qué es importante cuidar nuestro vocabulario, nos permite saber también cómo cuidar nuestro vocabulario y en tercer lugar nos permite saber y nos advierte sobre qué pasará si no cuidamos nuestro vocabulario. Entonces, a raíz de que este tema es igual de importante como la gracia, como el pecado que analizamos la semana pasada y muchos de los otros temas de los que hablamos en predicaciones y en enseñanzas, hoy quiero pedirte que me prestes toda tu atención y que durante el mensaje y la respuesta a cada una de estas preguntas tú analices tu vida
y analices tu vocabulario. Así que le pedimos a Dios que hable a la vida de cada uno de ustedes y que si es necesario que algo tenga que ser cambiado, si es necesario que nuestra manera de hablar cambie, le pidamos ayuda al Señor y recibamos lo que este mensaje tiene para nosotros de parte de Dios. Dicho esto, pasamos a la primera pregunta relevante sobre nuestro vocabulario. ¿Por qué es importante cuidar mi vocabulario? ¿Por qué es importante? En primera instancia, mis hermanos, debemos entender que cuidar nuestro vocabulario es importante porque lo que usamos para hablar tiene ciertas características. ¿Qué usamos nosotros para hablar? Muy bien, la Biblia muchas veces le atribuye el habla a la boca cuando habla en sus pasajes, pero en ocasiones específicas también le atribuye todo a la lengua, al miembro, al pedazo de carne que tienes dentro de la boca. Hay pasajes que hablan de la boca como tal, en general, y pasajes que hablan de la lengua, pero son exactamente el mismo asunto, el habla, nuestras palabras, nuestro vocabulario. Y lo primero que quiero que tú y yo reaccionemos y tomemos en cuenta es que es importante cuidar nuestro vocabulario porque nuestra lengua es peligrosa. Nuestra lengua es peligrosa. ¿Por qué es tan peligrosa la lengua? Porque Santiago nos afirma en el capítulo 3, versos 3 al 5, que la lengua es un miembro muy pequeño que se jacta de grandes cosas. Y él nos pone varios ejemplos. Es como un freno en la boca de un caballo que controla todo el caballo. Es como el pequeño timón de un barco, mínimo, minúsculo, pero que tiene tal fuerza de controlar toda la nave, todo el barco. Así es la lengua, un miembro pequeño, pero que logra a veces controlar todo nuestro cuerpo y que se jacta de grandes cosas. Pero además de esto, Santiago también nos permite saber que además de que la lengua es un miembro pequeño, pero con gran influencia en el cuerpo, como el freno para el caballo y como el timón para un barco, también la lengua es como un fuego pequeño que puede ocasionar un gran incendio. Dice Santiago en el mismo capítulo 3 de su carta: vaya pequeño fuego que inicia o que puede quemar un gran bosque. Hablando de la lengua, además de ser un fuego pequeño que provoque un gran incendio, la lengua también es un mundo lleno de maldad. Dice Santiago en el verso 6, la lengua es como un pequeño fuego y es como un mundo de maldad. Ha sido puesta entre los miembros de nuestro cuerpo y contamina todo el cuerpo. Así de dañina es la lengua. Dice, la lengua inflama la creación y ella misma es inflamada por el infierno. O sea que un humano, un ser humano, una persona, debemos tomar y recordar que en la lección, en la enseñanza, en el mensaje pasado, todos concordamos en que todos estamos bajo la inminente pandemia del pecado, depravados, de tal manera que Pablo dice, no hay justo ni aún uno. Y eso incluye nuestra lengua. Y por eso la Biblia explica, Santiago explica que nuestra lengua es inflamada por el infierno e inflama la creación. De tal manera que la Biblia sigue diciendo, además de que la lengua es un mundo de maldad, un pequeño fuego e inflamado por el infierno, también la lengua es un miembro que tristemente usamos con un propósito doble, a veces de una manera intencional y a veces de manera que no nos damos cuenta. En el siguiente versículo, en los versículos 9 al 10, nota lo que Santiago nos hace recordar, y me gustaría que tú analizaras tu vida a la luz de estos pasajes. Santiago capítulo 3, versos 9 y 10 dice, con ella, hablando de la lengua, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la imagen, a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos, esto no puede y no debe ser así. Creo que este versículo logra entrar en la vida de cada uno de nosotros. Sí, ya sé, no esperaba ninguna amigo. Pero es casi normal que en la semana, a veces con nuestra lengua, con nuestra boca inflamada por el infierno, como dice Santiago, terminamos diciendo cosas
a nuestra familia, a nuestros vecinos, a nosotros mismos en ocasiones que son dañinas, pero el domingo venimos, lávame en tu sangre, Salvador, yo me rindo a Él. Todas las promesas del Señor Jesús, Santo, 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 Señor omnipotente. Con la misma lengua con la que acabamos de maldecir a una persona, es con la misma con la que a veces tenemos el atrevimiento y la osadía de venir y bendecir a Dios. Venimos a bendecir a Dios con la lengua y con la misma lengua vamos y maldecimos a los hombres hechos a imagen y semejanza de Dios. De la misma boca proceden maldición y bendición, dice Santiago. Y esto no debe ser así. Él continúa diciendo, ¿a poco ustedes han visto alguna fuente que dé agua dulce y agua amarga al mismo tiempo? No se puede. O da una o da la otra. Asimismo dice, yo nunca he visto que las higueras den algo diferente a los higos, que den uvas. Tampoco he visto que las uvas produzcan higos. No. Así la lengua. Si nosotros pondríamos cuidado en nuestro vocabulario, en nuestra lengua, es ahí cuando nuestra lengua daría frutos de lo que realmente somos. Si decimos que somos hijos de Dios, que somos creyentes, que somos cristianos, nuestra lengua ya no debería proclamar aquellas cuestiones maldicientes, aquellas cuestiones que no edifican. Por eso es importante cuidar nuestro vocabulario. Primeramente porque la lengua es engañosa, es peligrosa. Segundamente porque con la lengua, con la boca bendecimos a Dios cuando venimos a las reuniones o cuando tienes momentos de comunión íntima y personal en tu casa con Dios. Y en tercer lugar, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Jesús lo dijo en Lucas capítulo 8, verso 45, Lucas capítulo 6, verso 45, donde el Señor dice lo siguiente: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, pero el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si tu corazón está lleno de Cristo, no puedo creer que andes hablando truanerías durante la semana. Si en tu corazón está Cristo, es lo que decimos. Pero no obstante, a veces sucede así, es la gran contradicción. Santiago termina diciendo, nadie, ningún ser humano, ningún hombre puede controlar por sí mismo o en sus fuerzas su lengua. Nadie. Está claro que todos somos cristianos aquí, pero tristemente todos durante la semana dijimos algo que no convenía. Todos. Y es en vista de esta necesidad que es importante que tú y yo cuidemos nuestro vocabulario. Si tú logras entender que tu lengua es peligrosa, si tú logras entender que con esa misma lengua vas a venir a bendecir a Dios y que de la abundancia de tu corazón va a hablar tu boca, es importante que entiendas que debes cuidar tu vocabulario. Debes cuidar lo que dices. En dado caso, para que cuando vengas aquí, tu alabanza pueda ser recibida delante de Dios. Tu boca, tu lengua, tu vocabulario sea santo delante del Señor y todas las ofrendas de sacrificios de labios que eleves sean agradables. Entonces, mi primer punto es sencillo. ¿Por qué es importante cuidar el vocabulario? Porque la lengua es peligrosa. Porque asimismo, mis hermanos, con esa misma boca bendecimos a Dios y asimismo de la abundancia de nuestro corazón habla la boca. Es el primer punto importante. La primera pregunta a la cual le otorgamos respuesta. ¿Creen ustedes entonces que es importante cuidar el vocabulario, sí o no? Es importante. Ahora, ya que hablamos de que es importante y ya establecimos por qué es importante, la pregunta siguiente es: ¿cómo puedo cuidar mi vocabulario? ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Cómo puedo llevar a cabo un cuidado de lo que sale por mi boca? Bueno, la Biblia nos pide que nos abstengamos de alguna manera en decir ciertas palabras para cuidar nuestro vocabulario. Lo primero que la Biblia nos pide que evitemos es decir mentiras. Todos conocemos aquel mandamiento maravilloso en Éxodo capítulo 20, verso 16, que dice: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y en el Nuevo Testamento la implicación ahora es esta, Colosenses 3:9: no mintáis los unos
a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. O sea, que tu boca no proclame nada de mentira. ¿Hay algún mentiroso aquí? No diga amén. La orden es esta: cuida tu vocabulario y evita las mentiras. A toda costa, evítalas. No practiques la mentira. No digas nada sin fundamento. Debes tener mucho cuidado, evita. ¿Quieres cuidar tu vocabulario? Primeramente, evita decir mentiras. Está la ley vigente en el Antiguo Testamento: no digas falso testimonio contra tu prójimo. Y en el Nuevo Testamento Pablo nos hace entender: no se mientan los unos a los otros, sean honestos, despójense del viejo hombre. Eso es lo primero. ¿Quieres cuidar tu vocabulario? Evita decir mentiras. Pero en segundo lugar también, evita chismear y difamar. Levítico capítulo 19, verso 16 dice: no andarás chismeando entre tu pueblo. Lo puedes buscar, Levítico 19, 16. Dios dice: no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo, Jehová. O sea, no es cualquiera el que está diciendo esto, no fue Moisés, es Dios. No andarás chismeando. Evita decir chismes. Evita decir cosas sobre las que tú no estés totalmente enterado y seguro de que son así. Evítalo. Porque cuando comienza a llenarse tu boca de estas cosas, es cuando ya estás dejando de cuidar tu vocabulario. Evita decir mentiras, evita chismear y difamar, evita las groserías, las bromas y chistes obscenos. La Biblia nos permite saber en Efesios 5:4 lo siguiente: ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. ¿Qué son las palabras deshonestas? ¿Qué son las palabras necias? ¿Qué son las truanerías que no convienen? Bueno, te voy a leer el mismo versículo en la versión PDT, Palabra de Dios para Todos, donde se habla de una manera más coloquial, más entendida, y se dice: tampoco digan groserías, tonterías, ni hagan bromas vulgares, pues no convienen. Más bien, den gracias a Dios. No digas groserías, no hagas bromas vulgares, pero tampoco digas tonterías. Nosotros acostumbramos a bromear mucho y podemos bromear sanamente, pero Pablo está hablando aquí explícitamente con respecto a las tonterías o a las bromas, a esas bromas que tienen que ver con el pecado. Como cristianos no deberíamos bromear con el pecado. Chistes de doble sentido, chistes elevados o chistes relacionados a, no sé, a la discapacidad de una persona, bromas que tengan el tenor de ofender a alguien. Esas son tonterías. No deben estar entre nosotros, no deben ser mencionadas por nuestra boca. En el contexto, Pablo le pide a la iglesia en Éfeso: despójate de todo esto porque no edifica. Despójate de todas estas cuestiones que no convienen. ¿A quién te conviene hablar tonterías? No. ¿Te conviene hablar groserías? Tampoco. Hace 8 días me adelanté con el ejemplo que quería darte el día de hoy. Ninguno de ustedes va a aceptar que el pastor durante el mensaje dé a conocer cierto tipo de palabrotas, ya sean 5, ya sean 10, que llegamos creo que hasta 5 para ver si aceptaban, y obviamente dijeron que no. Entonces, por obvias razones, lo que no aceptas en el culto, lo que no aceptarías que el pastor diga en un servicio, porque si lo dice lo apedreas porque está mal, ¿por qué a veces lo haces en casa? ¿Por qué en ocasiones lo que no toleramos acá dejamos que entre en casa? Esta es la idea que expresa la siguiente ilustración. Un día un niño llega con su mamá y le dice: mamá, mis amigos me invitan a ver una película y quieren venir a verla aquí a la casa. Ya más o menos escuché de qué trata. Tiene escenas elevadas de tono, escenas obscenas, pero unas cuantas, son poquitas. Tiene palabrotas, pero me puedo tapar los oídos cuando las digan. Tiene también escenas explícitas, pero me puedo voltear o cierro los ojos. Es algo pequeño. ¿Me dejas ver? ¿Dejas que mis amigos vengan a ver esta película
que va contra, esto ya no lo dijo él, pero que va contra todos nuestros valores cristianos, la mamá inicia diciéndole, no, obviamente no la puedes ver porque no te edifica, no es algo bueno. Ah, pero mamá, es que ya todos la vieron, le dice el niño. Y no tiene muchos, 1% de groserías, 1% de escenas obscenas, 1% de escenas explícitas, muy poquito, mamá, ya todos la vieron. En vista de que el niño insistía con esto, la mamá cede y le dice, está bien, vas a poder verla. Es más, yo le voy a preparar un postre a ti y a tus amigos, unos pastelitos de chocolate. El niño se puso contento porque además de que consiguió ver la película, encima le van a preparar un postre. Así que sus amigos llegan, ven la película, la mamá le lleva el postre, los pastelitos de chocolate para cada niño, los niños ven la película, comen, se terminan los postres y antes de irse, la mamá le pregunta a los niños, ¿les gustaron los postres? Sí, estuvieron buenísimos, dicen los niños, y se fueron. Cuando ya solo queda en casa la mamá y su hijo, la mamá le pregunta al niño, ¿qué te pareció el pastel? ¿Qué te parecieron los pastelitos de chocolate? Bien, me gustaron. Bueno, te tengo una pequeña sorpresa, espero no te incomode. A los pastelitos que se comieron tus amigos y tú, les puse un ingrediente sorpresa. Les puse 1% de la popó del perro. Fui y agarré un poquito de la popó de nuestro perro, de Tommy, y se la puse mezclándola con el chocolate a los pastelitos. Cuando el niño sin maestro empezó a querer sacar lo que ya se había comido, probablemente era imposible, ya habían pasado mucho tiempo, ya la digestión había hecho su trabajo, y el niño le reclama a su mamá, ¿y por qué hiciste eso? ¡Guácala, qué asco! Pero le dice la mamá, pero es 1% de popó. Además, todos tus amigos comieron y dijeron que estuvieron buenísimos. Así que con toda esta ilustración nos ayuda a entender. A veces nosotros queremos aceptar un 1% de popó en nuestra vida. Porque decimos, es que es poquito. Es una mala palabra. Es algo que todos dicen. Somos mexicanos y los mexicanos hablamos así. Todos lo dicen, no es malo. Pero ese 1%, imagínatelo en ese pastelito, como el 1% de popó que la mamá le dijo al niño que puso. Obviamente no puso nada. Fue para darle a entender a su hijo que así como él aceptó el 1% de todo lo que la película traía, que no era ni edificante para él en cuestión de palabras y escenas, así no tendría por qué rechazar el 1% de la cosa que según él se comió. El punto aquí está, el punto es este. ¿Por qué hemos de aceptar en nuestra vida, en nuestro hogar o personalmente en nuestro vocabulario palabras que no edifican? ¿Por qué la hemos de aceptar? Ni porque sea 1%. Si la Biblia dice no lo digas, tú y yo ¿qué tenemos que hacer? No decirlas. Y punto. Además de estas palabras como las groserías, las bromas obscenas, las tonterías, también la Biblia nos pide que evitemos las palabras ociosas. Las palabras ociosas. Efesios 4:29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Oye bien esto. Todo lo que tú dices tiene que edificar y dar gracia a los que te oyen. Todo, absolutamente todo. Por eso Pablo le pide a la iglesia, no digan ninguna palabra corrompida. Esta expresión significa, no digas palabras sin sentido, palabras que no te convienen. Porque ahora, notamos aquí, no todas las palabras son explícitamente malas, pero hay palabras que decimos que están en nuestro vocabulario que tampoco son buenas, tampoco son beneficiosas. No obstante, están ahí en nuestro vocabulario. Y la Biblia nos dice, ninguna palabra corrompida, ociosa, salga de tu boca.
antes que todo lo que digas sea para edificación, que todo lo que digas sea para gracia a los oyentes. Todo lo que digas. Ahora, aquí te pregunto, ¿todo lo que dices, todas tus conversaciones son edificantes? ¿Son de gracia o de beneficio para los oyentes? ¿Para quienes te oyen? Y nota que quienes te oyen a lo largo de la semana son muchos. Te escucha tu familia en casa, te escuchan tus vecinos, te escuchan tus compañeros en el trabajo o en la escuela, te escuchan miles de personas o cientos de personas acorde a las actividades de cada quien. Mi pregunta es, cristiano, cristiana, ¿cómo me escuchas? ¿Tus palabras edifican o lastiman? ¿Tus palabras dan gracia o comienzan a herir a la gente? ¿Cómo es tu vocabulario? Porque dices, yo no digo groserías. No obstante, a veces tus palabras son hirientes, son ociosas, son corrompidas, son palabras que contaminan, son palabras que hieren, son palabras que hacen sentir mal, son palabras que lejos de edificar, o sea, de construir, destruyen, que lejos de dar gracia otorgan juicio inmerecido. ¿Cómo son tus palabras? ¿Cómo es tu vocabulario? La Biblia nos pide, evita las palabras ociosas. Pero además de esto, por si acaso, evita jurar. Ninguno de nosotros puede jurar. A veces hoy se dice tan a la ligera, te lo juro. Los católicos dicen, te lo juro por la Virgencita de Guadalupe. No, no puedes jurar. La Biblia es explícita en esto. Santiago menciona en el capítulo 5, verso 11, pero sobre todo, hermanos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Es aquí donde viene otra importancia en nuestras palabras, en nuestro vocabulario. Sé alguien de palabra. Si has dicho sí a algo, que sea sí. Si has dicho no, que sea no. Jesús, nuestro Señor, lo dijo de una manera más clara en Mateo capítulo 5, verso 33 en adelante. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Escucha bien, porque lo que es más de esto, de mal procede. Lo que tú has, si tú has hecho algún acuerdo con alguien, si has dejado tu palabra en sí o no, cumple tu palabra. Sea un hombre, sea una mujer de palabra. Sea un hombre que diga sí y que ese sí se cumpla, que diga no y que ese no se cumpla. No obstante, si no lo haces, si haces algo más de esto, dice Jesús, de mal procede. Es malo, no proviene de Dios. Entonces evita jurar, pero evita también a sí mismo ofender, como te decía hace un momento. Santiago capítulo 3, verso 2 dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Te pregunto algo, ¿has ofendido a alguien en esta semana? ¿A tu cónyuge? ¿A tus hijos? ¿A tu vecino? ¿Has ofendido a alguien? Todos ofendemos muchas veces, nadie está exento. Todos ofendemos muchas veces, pero la orden y la recomendación es, pero si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Notemos que la única aplicación directa a este versículo es a nuestro Señor Jesucristo. Él fue el único hombre perfecto que no ofendió a nadie con sus palabras.
Pero en nuestro caso, aunque no podremos ser totalmente irreprensibles en esa área como lo fue nuestro maestro, no obstante tenemos la ayuda de Dios, la ayuda del Espíritu Santo y el ejemplo de Cristo para que cada día vayamos perfeccionando incluso nuestro vocabulario. Entonces, mis hermanos, esta es la segunda pregunta relevante. ¿Cómo cuidar mi vocabulario? Bueno, evita las mentiras, evita los chismes, evita las groserías, evita las bromas elevadas de tono, evita las tonterías, evita las palabras ociosas, evita jurar, evita ofender con tus palabras, evita hacerlo. Así es como cuidas tu vocabulario. Y nota que todas estas órdenes en el Nuevo Testamento, en las Escrituras, se atribuyen a ti. No lo hagas, no lo digas. Esto depende del dominio propio que Dios nos ha dado a ti y a mí. Podemos tener esta capacidad dada por Dios de evitar decir lo que no debemos, de refrenar nuestra lengua. Y es así como cuidamos nuestro vocabulario. Pero ahora bien, la tercera pregunta relevante sobre nuestro vocabulario es: ¿qué pasará si no cuido mi vocabulario? Es decir, hermano, ¿hay alguna consecuencia negativa de que yo no cuide mi vocabulario? O sea, ¿hay algún castigo, hay algo así? ¿O solamente lo puedo dejar así y no me pasa nada? Sí y no. La Escritura nos dice algo interesante. Si tú no cuidas tu vocabulario, si no eres cuidadoso al hablar y cómo hablas, lo primero es que podríamos decir que te estás engañando a ti mismo. Santiago nos menciona en el capítulo 1, verso 26. Si alguno se cree religioso, o sea, si practicas toda una religión, vienes, te congregas, ofrendas, diezmas, oras, cantas, ayunas, lees la Biblia, haces misericordia, evangelizas incluso, pero no refrenas su lengua, la religión del tal es vana. Las palabras exponen lo que hay en el corazón. Por mucha coraza y por mucho disfraz que una persona se ponga, la palabra siempre delata lo que hay en el interior. De la abundancia del corazón habla la boca. Y por eso Santiago dice, se engaña a sí mismo el que no refrena su lengua. El que se la vive insultando, el que se la vive mintiendo, el que se la vive chismeando, el que se la vive ofendiendo a la gente, por muy buen traje que usen, por muy buena asistencia que tenga la iglesia, si estas cosas siguen estando presentes y lejos de disminuir aumentan, esta persona se está engañando a sí misma, porque en realidad no ha cambiado y su profesión es vana. No es un creyente, es un simpatizante y se está engañando a sí mismo. Ese es el primer aspecto. ¿Qué pasa si yo no cambio mi vocabulario? ¿Qué pasa si mi vocabulario no ha cambiado y yo no le pongo ni el más mínimo cuidado? Te estás engañando a ti mismo. Pero en segundo lugar, y creo yo más importante, una advertencia que Jesús hizo a los fariseos. En Mateo capítulo 12, verso 35 a 37, que dice: el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca buenas cosas. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Mas yo os digo, dice Jesús, que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Pero nota lo que sigue: porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Aquí procedo a explicar a qué se refiere este pasaje. Hermano, ¿significa que puedo salvarme por mis palabras o puedo condenarme por mis palabras? Sí y no. Ahora, si decimos que sí a esto y lo leemos así superficialmente, estaríamos atribuyendo a que nuestra salvación meramente es por obras. No obstante, toda la Biblia da testimonio de que la salvación es por gracia. Entonces, ¿a qué se refiere Jesús cuando dice, por tus palabras serás justificado
o por tus palabras serás condenado. Por lo mismo te hablé de Santiago hace un momento. El que haga todo lo que haga, pensando que así está siendo agradable delante de Dios, todas las obras externas, todo aquello, justamente Pablo nos menciona en la primera carta a los Corintios capítulo 13, podemos hacer muchas cosas externamente, pero si carecemos de amor, de nada sirve, dice el apóstol Pablo. Es lo mismo aquí. El corazón siempre va a ser revelado a la luz de lo que la boca dice. Si la boca está llena de lo malo, ¿qué hay en el corazón? Lógicamente, lo malo. Y la maldad, el pecado, el odio, el rencor, el orgullo, no van a entrar en el reino de Dios, no porque por nuestras palabras vayamos a salvarnos o a condenarnos, sino porque nuestras palabras, nuestro vocabulario, son una de las muchas evidencias de la obra de santificación que el Espíritu Santo va haciendo constantemente en la vida de todo cristiano. El que comenzó la buena obra en ustedes, dice la Escritura, la perfeccionará hasta el día de su venida. De tal manera que hoy es necesario que te examines. Todos, yo creo, la gran mayoría de nosotros, quienes no nacimos en familia cristiana, y aun cuando hayamos nacido en familia cristiana, en algún momento nos apartamos, nos descarriamos, tuvo que ser necesario nuestro propio encuentro con Dios. Pero antes de ese encuentro, todos éramos maldicientes, mal hablados, truanes, chismos, mentirosos, ofendíamos a todos, nos decían algo, contestábamos, no nos mordíamos la lengua para contestar. Pero no obstante, si has venido a Cristo, tu vocabulario tuvo que haber cambiado. Tal vez no se ha erradicado por completo, porque es algo con lo que batallamos. Bien dijo Santiago, nadie puede controlar su lengua. Se han domado a las bestias, dice Santiago. Hoy ve a ver a los circos y vas a ver a leones que abren la boca por un minuto y su domador mete la cabeza un minuto y el león no la cierra porque ha sido domado. Hoy puedes ir a un acuario y ver delfines que hacen trucos y maromas, lo mismo que las orcas, lo mismo que las focas, lo mismo que los pingüinos. Hoy puedes ver que el ejército ha domado a las águilas para poder ser mascotas personales. Hoy te puedes dar cuenta que al leopardo, al guepardo, a las grandes fieras, a los osos, ya los has podido domar. El hombre ha podido domar a las bestias de la tierra, pero tristemente fracasará siempre que trate de dominar su lengua por sus propios méritos, porque no hay fuerza humana que pueda controlar este pedazo de carne. Pero gracias sean dadas a Dios a que, aunque nacimos con una lengua depravada, Jesucristo nos viene a poner una muy bonita solución. Si tú naciste con una lengua depravada, tengo la solución. Te es necesario nacer de nuevo y yo te iré cambiando y perfeccionando tu lenguaje conforme vaya pasando el tiempo. Te iré transformando en la imagen misma del Hijo de Dios, dice el Padre. Por eso el Espíritu Santo ha sido enviado a nuestra vida. Es por ello, querida iglesia, que debemos hacer gran hincapié en esto. Porque si tu vocabulario sigue siendo el mismo, hay el problema, porque te estás engañando tú solito y muy probablemente ni siquiera ha comenzado el cambio en tu vida. Así que por eso me parecía interesante que tú y yo hablemos de esto. Entonces estas son las 3 preguntas de las que hoy quería hablarte a manera sencilla. ¿Por qué es importante cuidar nuestro vocabulario? Bueno, porque la lengua es peligrosa. Porque con esta misma boca bendecimos a Dios y no podemos andar maldiciendo a los demás. Y porque asimismo de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cómo podemos cuidar nuestro vocabulario? Evita decir mentiras, evita los chismes, evita las groserías, evita las tonterías, evita jurar, evita ofender con tus palabras. Sé muy cuidadoso y ten dominio propio. ¿Y qué pasará si no cambio mi vocabulario, si no lo cuido? Bueno, te estarás engañando a ti mismo y asimismo por tus palabras que evidencian lo que hay en tu corazón, podrás ser o condenado o justificado dependiendo. Si tu vocabulario ha cambiado y va cambiando con el paso del tiempo, es porque el Espíritu Santo va haciendo la obra y ha sido justificado. Pero si tu vocabulario sigue siendo el mismo de hace años, cuando recién comenzaste a congregarte, es ahí donde debes realmente preocuparte y buscar la dirección del Espíritu
arrepentirte y poder cambiar con la ayuda de Dios. Dicho esto, querida iglesia, es necesario que hoy tú y yo nos cuestionemos algo. La Escritura nos dice que debemos presentar nuestro cuerpo como un sacrificio vivo, santo y agradable. ¿A quién? A Dios. ¿Creen que esto incluye a la lengua? ¿Sí o no? Ahora la primera pregunta que quiero hacer: ¿le has entregado tu lengua a Dios? Porque le entregamos el cuerpo, le entregamos, en nuestro caso, la mente, el corazón, para poder predicar y preparar cada mensaje. Pero a ver, la lengua la dejamos fuera. No obstante, si has leído Romanos 12:1, dice 12:2, entréguenme su cuerpo como un sacrificio vivo. Todo el cuerpo. Esto incluye obviamente la boca, la lengua. Ahora, en segundo lugar, otra pregunta que quiero hacerte. Dice la Biblia, Efesios 5:1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. La pregunta en base a este versículo y con respecto al tema que hablamos hoy: la manera en la que tú hablas en la semana, donde el pastor no te oye, donde la iglesia no te oye, donde nadie te oye, ¿es la manera en la que hablaría tu padre que está en los cielos? La manera en la que te expresas a veces de tu hermano, en la que te expresas de tu vecino, en la que te expresas de tu familia, de tu cónyuge, en la que te expresas de tu compañero o compañera de trabajo, ¿es la manera en la que hablaría tu padre que está en los cielos? Con esos dos versículos quiero hacerte reflexionar sobre cómo está nuestro vocabulario a la luz de que nuestra boca tiene que ser entregada en ese mismo sacrificio, y a la luz de que debemos ser imitadores de Dios incluso en la forma en la que hablamos. Pedro nos dijo, escrito está, sean santos porque yo soy santo. Y esto incluye el habla, la manera en la que hablamos, el vocabulario y el menú de las palabras que lo incluye. Entonces, mis hermanos, es necesario que hoy tú y yo nos pongamos a pensar. ¿Creen que es necesario que hoy le entreguemos a Dios una vez más el control sobre este miembro tan peligroso que tenemos dentro de la boca? Sí, es necesario. Te invito a que te pongas de pie entonces y que en primer lugar oremos a Dios y le demos gracias por este mensaje. En segundo lugar, que le pidamos perdón si hemos pronunciado aquello que la Biblia nos pide que no pronunciemos. Y en tercer lugar, que le pidas ayuda al Señor para poder cambiar el vocabulario que hoy tenemos. Si estás batallando con el vocabulario, la Biblia nos pide y nos da ciertas pautas. El salmista tenía tal vez este problema, no lo sabemos. De tal manera que en el Salmo capítulo 100, en el Salmo 19, verso 14 dice: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Haz esa oración hoy. Señor, que mis dichos sean gratos delante de ti, que mis palabras sean agradables delante de ti. Y en otra ocasión el salmista también dijo en el Salmo 141, verso 3: pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Eso también dice el Señor. Señor, tú sabes que tengo tendencias a contar lo ajeno, sabes que tengo tendencia a ser mentiroso, sabes que tengo tendencias a un vocabulario mal hablado. Conoces mi vida, Dios te conoce. No obstante, le podemos decir lo mismo que el salmista dijo: pon un guarda a mi boca, vigila la puerta de mis labios, y que todos mis dichos sean agradables delante de ti. Oramos en esta hora. Padre, tu palabra ha sido compartida. Hemos compartido, Dios eterno, lo que creemos tú nos has dado a conocer. Y solo tú sabes, mi Dios, por qué cada día nos hablas de cierta manera y de cierto tema. Confío en que tu palabra ha sido necesaria y justa para los que hoy han venido, para los que hoy se han tomado el tiempo de venir. Hoy te pedimos, oh Padre eterno, que nos ayudes a entender que sí, efectivamente hablar en lenguas es un don, pero el refrenar la lengua es un fruto del Espíritu Santo. Ayúdanos a abundar en ese fruto maravilloso de refrenar nuestra lengua, de evitar
las palabras y las cuestiones que no edifican, que no convienen, que no son sanas y que obviamente jamás las dirías tú, Señor, pues debemos ser imitadores de ti como hijos amados. Hoy te pedimos, Señor, primeramente que perdones esta torpeza nuestra, porque a veces hablamos de una manera malintencionada, porque a veces ofendemos, porque a veces blasfemamos con esta misma lengua, Señor. Te rogamos que nos perdones. Te rogamos, Señor, que aquellos hijos que a veces con esta boca ofendemos a mamá o a papá, te rogamos nos perdones. Te rogamos que perdones a los cónyuges que a veces con su boca se ofenden entre sí. Te rogamos, Señor, por cada uno de los miembros de la iglesia que ha tenido a veces la osadía de hablar mal, de ofender, de blasfemar, de mentir o de difamar, Señor. Perdónanos. Ninguno está exento de caer en este error, pero tu gracia es maravillosa y nos dices: yo puedo cambiar aún eso, yo puedo cambiar tu vocabulario, yo te voy a transformar, yo te voy a cambiar. Pero hoy por ello también, Señor, te entregamos nuestra boca, nuestra lengua. Pon un guardia, pon vigilancia a estos labios testarudos, y asimismo que todos mis dichos sean agradables delante de ti, Señor. Ayúdanos a refrenar la lengua, ayúdanos a hablar lo que conviene, y que todo lo que digamos sea para edificación y para dar gracia a los oyentes. Tu iglesia ha escuchado el mensaje, Señor. Nos vamos bendecidos, y que tu palabra pueda ser realizada en la vida de cada uno de nosotros. Así como Santiago dijo: sed pues hacedores y no tan solo oidores de la palabra, engañándose a ustedes mismos. Es tu palabra, Señor, y sabemos que a su debido tiempo producirá el fruto y será prosperada para aquello para lo cual la enviaste. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén y amén. Bueno, este ha sido el mensaje, querida iglesia. Nos controlemos nuestro vocabulario, cuidemos nuestras palabras, pero recuerda, tú solo no podrás hacerlo. Necesitas la ayuda del Espíritu Santo. Él pone en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Solitos no podemos. Entonces, que Dios les bendiga. Dios bendiga a quienes nos escucharon a través de la pantalla. Nos vemos en el próximo servicio. Aquella cruz, su vida la entregó. En aquella cruz me otorgó la salvación. En aquella cruz Él no se quedó, pues al tercer día de la tumba se le